Buenos días y feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá después de varias semanas afuera, cumpliendo con algunos compromisos que teníamos pendientes. No hay duda, hermanos, que para nosotros es un gran regocijo. Anoche también estaba casi llena la iglesia. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Así que aquellos que no pudieron venir, pues se perdieron un lindo servicio también acá. Yo siempre le he dicho a los hermanos, donde quiera que voy, que cuando nos reunimos para alabar el nombre de Dios y a estudiar la palabra, tanto los niños como los adultos debemos tener pendiente que cuando venimos acá es para tener un encuentro especial con nuestro Creador. En cada sábado, dice la Biblia, que en el santuario se preparaba, tenía preparado un pan fresco. Y ese pan fresco debiera ser la palabra de Dios hoy para que seamos alimentados a través de ella. Muy pronto, hermanos, no vamos a tener este privilegio. No vamos a tener este privilegio de estar en paz reuniéndonos. Yo le decía a los ancianos allá atrás, mira qué lindo día Dios nos ha dado, lindo sábado hoy. Muy pronto va a ser difícil, hermanos, tener reuniones como esta. Ojalá que mantengamos eso pendiente. Yo quiero traerle hoy a ustedes una reflexión que tiene que ver precisamente con los días en que estamos viviendo. Yo sé que han habido muchas voces que se levantan, que Dios está levantando, también alertando al mundo de que Cristo está a la puerta. Yo estoy consciente de eso. Sin embargo, también debemos estar conscientes que el enemigo también levanta sus voces pretendiendo que es una voz de Dios, y ahí donde viene la gran confusión en que estamos viviendo precisamente en estos últimos días. Fui a visitar a mi hermana que está aquí, mi hermana mayor, con mi hermano mayor hoy, y estuvimos conversando con otro familiar y él nos decía, yo sí escucho a alguien por televisión que sí predica la verdad. Entonces, tristemente, está predicando de que como vemos todas estas señales, supuestamente lo que ellos conocen como el anticristo va a aparecer en un futuro cercano aquí en esta tierra, pero no hay que preocuparse mucho por eso, porque la iglesia cristiana ya va a estar con Jesús en el cielo. Entonces, un montón de voces que Satanás está levantando, haciendo creer de que están presentando la palabra, como decía este pariente nuestro, decía, y este hombre predica con la Biblia. Y pero Satanás también usó, ¿qué cosa? La Biblia, ¿se acuerdan? Satanás usó la Biblia, pero la usó de una manera tergiversada. Sí tenemos que tener cuidado. Yo quiero que vayamos a la lectura bíblica de nuevo. La lectura bíblica está en San Lucas, capítulo 21, versículo 34. Ahí voy a empezar, dice allí, mirad. Versículo 34, capítulo 21 de San Lucas. Dice, mirad también por vosotros mismos. En otra palabra, noten bien, es Jesús que nos está hablando. Cuando nos llama, Él nos da un imperativo, una orden a cada uno de nosotros. Dice, mirad también por vosotros mismos. En otras palabras, no permitan que su fe, su experiencia cristiana, esté basada en otra persona o en un líder o en una organización, sino usted y yo, mis amados, tenemos que estar pendientes de que Cristo espera que nosotros debemos estar mirando por nosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen, sigue diciendo el versículo 34, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Esta frase que dijo Jesús de embriaguez y los afanes de esta vida
no solamente se estaba refiriendo a la parte física, porque hay una embriaguez y una glotonería espiritualmente hablando que es peor que la física misma. Noten bien como dijo el profeta Isaías. Vamos a buscarlo rapidito para que vayamos entendiendo. Cristo está hablando aquí en un idioma figurativo, pero real, donde el enemigo iba a tratar de engañar prácticamente al mundo entero, al mundo religioso, al mundo secular, a todo el mundo. Satanás tiene un engaño. Si fuese posible, dice Jesús, iba a engañar a los mismos escogidos. Así que tenemos que tener pendiente. Entonces bien, cuando Jesús dice entonces, mirad por vosotros mismos. En otras palabras, no permitan que le hagan cuento. No permitan, hermanos. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes, afianzados en la palabra de Dios por nosotros mismos. Isaías 29, dije, vamos a ver. Isaías 29, hay una borrachez, hay una embriaguez que es peor que la física o la literal. Note bien como dice el profeta Isaías allá, capítulo 29, dije, versículo 9, 29, 9, note bien. Isaías, está en Jeremías, ok. Isaías 29, versículo 9, ya lo tenemos, ¿verdad? Por ahí. Muy bien, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: deteneos. El profeta Isaías, uno de esos grandes profetas que Dios levantó en un tiempo muy similar al nuestro. Había una corrupción religiosa. Noten bien, hermanos, en el tiempo de que Isaías llevó su ministerio, había mucha religiosidad, pero la misma religión estaba corrupta. En un futuro cercano, Babilonia vendría a invadir a Jerusalén, pero la gente estaban tranquila, como si nada iba a pasar. De hecho, la gente no quería que le hablara de las cosas malas que venían. Ellos querían que le hablaran mejor fábulas, cosas bonitas, agradables. En el capítulo 30, si ustedes lo leen ahí, ahí mismo en el capítulo de Isaías 30, dicen el pueblo, versículo 9 también, dice: este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, a los predicadores, no veáis, y a los profetas, no me profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, díganos mejor cosas mentiras. Aunque el pueblo no lo hablaba, no lo expresaba con palabras, pero esa era precisamente tristemente la experiencia que se estaba viviendo en los días de Isaías. Entonces allí mismo el capítulo 29, versículo 9 también, acerca de esa embriaguez espiritual que Cristo nos amonesta, que estemos, mirad por vosotros mismos, que no seamos desviados, hermanos, de un así dice Jehová. Dice aquí: deteneos, capítulo 29, 9 de Isaías, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no, ¿qué cosa? De vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿No está bien, hermanos? Como hemos explicado muchas veces, cuando en la Biblia se presenta como que si Jehová está, qué bueno que lo estamos poniendo aquí. Jehová no es que quiere que estemos adormecidos. Jehová permite porque el pueblo prefiere estar adormecido. El pueblo prefiere que le digan cosas bonitas a sus oídos. No quiere que le digan nada que le vaya a reprender su vida cómoda, especialmente, hermanos, en esta sociedad en que estamos viviendo. Vayamos rapidito entonces, ya que ojalá que vayamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a entender estas cosas, hermanos espirituales. Porque aquí dice, cuando Cristo dice, mirad a vosotros mismos. ¿Sabe una cosa? Cristo le estaba hablando a su pueblo primero. Entonces,
la historia se repite, es para nosotros, porque uno de los problemas que tenemos hoy día es que queremos atribuir o extender los mensajes de la Biblia como si fuera para otra gente. Eso no es para nosotros. No. Primeramente, el pueblo profeso de Dios es el responsable y es nuestro privilegio que el Señor nos reprenda y nos trate de que entremos en esta senda en que estamos viviendo. Nota cómo dice aquí, sigue diciendo Jesús en Lucas 21, 34. Dice, porque como un lazo, versículo 35, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Sobre cuántos iba a venir como un lazo este problema? Dice aquí, dice la palabra de Dios. Dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Así que, mis amados, nadie aquí queda excluido. Nadie puede decir, bueno, este mensaje que Cristo dejó aquí no es para mí, es para, qué sé yo, aquellos que están por allá afuera. El versículo 36 nos debe, que es el título de esta meditación de hoy, el título, velad en todo tiempo. Versículo 36, siendo que Satanás iba a tratar de mantener embriagada, emborrachada espiritualmente hablando a la gente, con la gente, las cuestiones de esta vida, Jesús nos da una advertencia otra vez es un imperativo. Velad pues en todo tiempo. No solamente cuando venimos acá a la iglesia a escuchar un mensaje de amonestación. No es solamente cuando venimos los miércoles o los viernes. No, hermanos. Cristo dice, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué eran las cosas que iban a venir? Si ustedes ven el contexto de este pasaje bíblico, Cristo precisamente estaba advirtiéndonos, hablándonos de las señales que íbamos a estar viendo los últimos días. Y una de las señales eran otra vez que Satanás iba a tratar de mantener a la gente aturdida, embriagada. Muchas veces lo hemos dicho aquí en televisión, programa de televisión abierto, el vino que está dando Satanás a través de las religiones populares, dice la Biblia, tiene emborrachada a la gente. Hermanos, aquí hay la advertencia. Entonces, como sabemos cómo el enemigo va a tratar de, por cada pulgada de su vida, tratar de que usted se pierda, de que este servidor se pierda, Jesús entonces, su amor y misericordia nos llama a que nosotros estemos apercibidos para que podamos escapar de estas cosas. Ahí Cristo hablaba de las señales de su venida. Habló, si ustedes leen el capítulo 21, es muy conocido por muchos, ¿verdad? Iban a ver, dice allí, versículo 9 del capítulo 21, íbamos a estar oyendo de guerras, rumores de guerra, capítulo 21, versículo 9. ¿Cierto? ¿Estamos viendo eso ahorita, sí o no? Guerra, rumores de guerra, se reúnen los líderes para hablar de paz, pero sigue la guerra. ¿Qué más, hermano, dijo Jesús? Jesús también dice, ¿qué cosa? Que habrá grandes terremotos. Yo le predicaba a una congregación hace unos días, me vino una noticia ahí, un estudio que estaban haciendo los llamados, esta gente que son expertos en terremotos, en la cosa de la tierra, sismólogos creo que le llaman. Dice, cuando pasó el gran terremoto hace poco, 8.8 en Rusia, dice que ¿cómo se llama esto? Las placas tectónicas se han vuelto, dice que están más activas. Eso es lo que produce los terremotos. Hace un par de noches atrás
me mantuvieron casi hasta las 12 de la noche. Gente en California, esto pasó en Rusia, pero en California me decían algunos hermanos, aquí tuvimos alarma de un tsunami por más de 24 horas. Yo no podía dormir, me decía alguien, persona adventista. Yo decía, pero todas estas cosas van a venir, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿No está bien? Jesús, hermanos, otra vez su misericordia, nos habló que iban a haber hambrunas, pestilencias, señales por donde quiera. Entonces, esto no se va a parar. Vamos a ir viendo cada día más que pase, porque el enemigo está como león rugiente, queriendo destruirnos. Nos debe llamar la atención. Jesús ya había, aquí mismo en el libro de Lucas, no tenemos que ir a otro libro, capítulo 17, nos había advertido a nosotros, otra vez iba a expander, a tratar de informarnos aún más para el tiempo en que estaríamos viviendo en estos últimos días, donde Él dijo, velad en todo tiempo. El por qué tenemos que velar en todo tiempo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17, de Lucas, versículo 26. No te bien, eso es otra vez otro pasaje que mucha gente lo usa, lo hemos usado muchas veces. Pero yo creo que, hermanos, en la palabra de Dios debemos escudriñarla, tratar de extraer de ella. Qué bueno, me están poniendo los textos por aquí. Note bien, Jesús, en su amor y misericordia, Lucas 17, estoy refiriéndome ahora a Lucas 17, versículo 26. Jesús dijo estas cosas, hablando del ambiente en que íbamos a ir viendo en los últimos días, viviendo. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Muchas veces los predicadores nos limitamos a mencionar la experiencia que se ve. Se casaban, bebían, comían, y eso es cierto. Pero aquí hay algo más profundo todavía, hermanos. Cuando Jesús dijo que será como los días de Noé, capítulo 17 de Lucas, versículo 36. 17, 26. ¿Está bien? Los días de Noé. Noé, hermanos, para que entendamos mejor qué Cristo quería decir, debemos tratar de ir a la Biblia a ver cómo eran los días de Noé. Eso es lo que yo quiero que vayamos rapidito. Vamos a ir a Génesis a ver cómo eran los días de Noé. En Génesis se nos presenta, porque aquí hay una lección muy importante para nosotros, hermanos. Hay una lección muy, muy importante para nosotros. En Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, note bien cómo eran los días de Noé. Note bien, si comían, bebían, se casaban, es cierto, todo eso. Pero aquí hay mucho más todavía, note bien. Capítulo 6 de Génesis, versículo 5 en adelante. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era? ¿Cuánta maldad había? Mucha en la tierra. Había mucha maldad en la tierra en los días de Noé. ¿Ya? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cómo eran los días de Noé? Mucha maldad en la tierra. ¿Ah? Mucha. Mucha quiere decir mucha, ¿no? Había violencia. Había maldad. Yo sé que, mis amados, tanto ustedes como yo, esta nación esta semana quedó prácticamente paralizada.
No importa la estación de noticias, usted ponía, la gente estaba atemorizada. ¿Cómo ha llegado la maldad de que alguien, obviamente mentalmente bien perturbado, tomar un arma de guerra e ir a tratar de matar a niños en una iglesia o a gente? La gente estaban, y todavía los que hacen comentarios dicen, esto no tiene explicación. Lo que pasó allá en Minneapolis me estoy refiriendo. Dije armas de guerra, porque ese es otro asunto que no se le explica al pueblo. Tú te preguntas, una persona normal, lógicamente tú dices, ¿cómo un arma de guerra que lo crearon para la guerra de Vietnam se permite tenerle a personas que aún andan perturbados mentalmente? Eso es ilógico. Sin embargo, hermanos, uno de los engaños que iba a prevalecer en los últimos días, yo lo he leído por acá varias veces, era la corrupción política que iba a existir en estos últimos días. La gente de leyes, por ganarse el voto popular, iban a tratar de que personas obtengan este tipo de armamentos para hacer tanto daño. Y lo irónico de todo esto, que este tipo de personajes que permiten estas cosas son los primeros, cada vez que hay una matanza, dice, vamos a orar. ¿Han oído eso? We have to pray. Tenemos que orar. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de mucha maldad. Es otra vez un rifle de guerra. Para mí fue un milagro del Señor también que no hubieron más muertos allí de niños. Tiró más de 100 tiros este señor, tratando de matar a la persona, a niños y adultos. Es irónico, hermanos, que nosotros en esta crisis que estamos viviendo, el pueblo atemorizado, la humanidad atemorizada, veamos este tipo de acciones. Satanás, sin duda, hermanos, está como león rugiente tratando de destruir a todo el mundo. Bueno, aquí yo veo varias personas de un país que yo amo mucho. Yo parte de mis estudios lo hice allá, de teología, fue en Puerto Rico. Puerto Rico, hace unos 40 años atrás, usted podía andar por toda la isla. Este servidor lo hizo. Yo colportaba en Puerto Rico, caminaba por toda la isla en mi carrito que tenía. Nunca, hermano, y siempre andaba vendiendo Biblia y libros. Nunca, ni siquiera un incidente. Andaba hasta temprano en la noche, porque había paz. Se conoce la isla de Puerto Rico como se conocía la isla del encanto. Ahora pregúntale a cualquier puertorriqueño, empezando con mi esposa, le llaman la isla del espanto. A las 8 de la mañana se ha convertido en mucha violencia. Y no solamente Puerto Rico, todas las naciones. Yo, como muchos de ustedes saben, nací en la República Dominicana. Hace unos años me sorprendí cuando iba a una reunión. Veníamos a una reunión de la iglesia y el hermano que venía conmigo me dijo, y yo me paré por la luz, estaba roja. Y me dice, no, pastor, tiene que darle porque ya pasó de las 8 de la noche. Y aquí ahora las autoridades permiten que aún la luz roja tú te sigas porque los bandidos vienen y te asaltan. Violencia. Y así están los países, hermanos. Es una señal inequívoca. Porque cuando Cristo dijo, serán como los días de Noé. Va a ser, ¿qué cosa? Mucha violencia, mucha confusión, mucha corrupción, hermanos, aquí en esta tierra. ¿Está viendo? Ahora, hermanos, nos debe llamar la atención algo más todavía. Como los días de Noé. ¿No está bien? Porque allí en Génesis
se nos presenta cuál era hay una distinción, la experiencia de Noé con la experiencia del mundo que vivía era muy diferente. Noé, si usted busca el significado bíblico hebreo de Noat o Noé, significaba paz, descanso, consuelo. Eso es lo que quiere decir la palabra Noé. Entonces cuando se nos presenta en la Biblia que había tanta maldad, tanta violencia, tanta confusión religiosa en los días de Noé, también tenemos que pensar que Dios se preservó en aquel entonces un hombre con su familia que le indicaría a la persona, si querían entenderlo, si estuviesen velando en todo tiempo, que era el plan de Dios, que aún en medio de toda esa violencia, de toda esa confusión, el hombre podía en Jehová encontrar la paz, encontrar el descanso, el consuelo que Cristo quería darnos. Entonces bien, si alguno, porque hay otro caso más que le dijo Jesús, vamos a leerlo rapidito, ahí mismo en Lucas capítulo 17, ¿qué? Vamos a ir al capítulo 17. Dice allí del Lucas, ¿no está bien como dice aquí la palabra de otra vez Jesús hablándonos de que teníamos que velar en todo tiempo porque íbamos a vivir precisamente en este tiempo antes de su venida como los días de Noé? También íbamos a vivir como los días de Lot. ¿No está bien ahí mismo? Dice allí en Lucas capítulo 17, ¿verdad? Vamos a buscarlo rapidito. Dice allí en Lucas 17, 28 ahora. ¿No está bien? 17, 28. Dice así mismo como sucedió en los días de Lot, otro personaje. Aquí no tenemos que alargar mucho porque sabemos cómo eran los días de Lot. Allá en Génesis nos habla, alguno quiere después buscar más de este asunto, allá en la palabra de Dios se nos presenta, mis amados, que Lot, en capítulo 19, era tanta y tanto el pecado que había abominable de la homosexualidad, la inmoralidad sexual, que cuando llegaron ángeles en forma humana, comieron de hecho allí con Lot. Estos todos, dice allí, déjame leerlo porque esto no era algo aislado, no, mira cómo dice el relato bíblico, hermanos. Vamos a leerlo rapidito. Una vez uno trata de que el reloj no le traiciona a uno con su tiempo y pasa desapercibido algunas declaraciones de la Biblia que son importantes, ¿no? Capítulo 19 de Génesis, note bien, empezando el versículo 1, dice que llegaron los dos ángeles, Génesis 19:1, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot, vamos a ver también el significado de Lot. Cada palabra de la Biblia tiene una importancia para nosotros. Así como Dios mencionó a Noé en aquel tiempo de tanta violencia, de tanta maldad y confusión religiosa, también menciona a Lot. ¿Por qué será que menciona a Lot aquí? ¿No está bien como dice allí? Sigue diciendo la palabra de Dios. Lot se levantó a recibirlos. Estaba en la puerta. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Era un hombre de autoridad. Lot era un hombre respetado. Pero note bien, aunque era respetado, la maldad era tanta y tanta, y la inmoralidad en los días de Lot. Dice aquí, hermanos, Lot insistió a los hombres, a estos dos ángeles, que vinieran con él para que se quedaran con él en la noche. Note bien el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon los hombres de la ciudad
los varones de Sodoma, todo el pueblo, ¿cuánto? Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Cómo eran los días de Lot, hermanos? Una corrupción abierta. No fue algo aislado. Entonces, no debemos sorprendernos, hermanos. En estos últimos 15 o 20 años, aún los jóvenes me han dicho que ellos han visto este cambio. Que de la noche a la mañana ahora, la homosexualidad, la inmoralidad sexual es casi generalizada. Casi generalizada, hermanos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo como Lot. Pero ¿saben una cosa? Cuando la Biblia dice que los días serán como, de estos últimos días serán como los días de Lot. Lot en el idioma hebreo lo que quería decir literalmente cubierto, oculto. Oculto, cubierto. ¿Qué era el mensaje que Dios quiere darnos, quiso darle a aquellos habitantes y quiere darnos nosotros hoy? Sí, es verdad, hermanos, que vamos a ver toda esta inmoralidad. No, nos llena de pesar ver todas las abominaciones que hay, toda esta violencia. Pero Cristo quiere que seamos como Lot. Estar oculto, estar cubierto. Así como estos jóvenes, 2 ángeles enviados por Dios, fueron enviados a Lot para que él pueda escapar del juicio que venía. Nosotros, hermanos, también estamos siendo llamados para que estemos cubiertos bajo la protección del único que nos puede dar la protección, que es Cristo Jesús. Cubierto, oculto en Cristo, hermanos. Porque cuando miramos todo, cuando ponemos nuestra vista en los seres humanos, quedamos bastante descorazonados de lo que vemos. Y vamos a seguir viendo. Hay algo que yo busqué por ahí. ¿Sabe una cosa? Las acciones, los eventos de múltiples homicidios desde el año 2011 han sido triplicados. Escuchen esto, algo interesante, ¿no? Han sido triplicados. Ha habido un averaje en estos últimos años. Entre cada averaje, 64 días, por lo menos hay un hecho de violento con armas de guerra aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, sin contar los otros países. Como los días de Noé, como los días de Lot. Hermanos, grandes eventos están por ocurrir. Sí, hermanos, no hemos visto nada todavía, tristemente. No hemos visto nada. La historia se repetirá. ¿Por qué es bueno que meditemos en esto? Vamos a ir rapidito, porque a mí siempre he sido estudiante de la historia y de la teología. Me gusta desde niño, me gustaba la religión y la historia, ¿no? Y la Biblia nos muestra que la historia se viene repitiendo. Entonces tenemos que ir a la historia a ver si aprendemos algo de eso. El problema nuestro, aún de los cristianos, es que no nos interesa lo que ha pasado en la historia, porque eso fue algo pasado. Y como no nos percatamos, entonces repetimos los mismos errores y siempre somos engañados porque no hemos conocido cómo ha sido el manejo de hombres y mujeres del pasado. Entonces la historia se repite, hermanos. Algunos dicen, pero bueno, siempre ha habido violencia, siempre ha habido calamidad, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido guerra. Pero hay una diferencia, hermanos. En Lucas dijo Jesús, ¿no te vieron lo que dijo Jesús allí? Vamos a ir otra vez a nuestro mensaje allí de Lucas. Lucas. Lucas 21, ¿verdad? Vamos a ir allí de nuevo, porque ese es nuestro pasaje que estamos tratando de meditar en el día de hoy. En Lucas capítulo 21, otra vez, dice allí Jesús hablando.
Siempre han habido todas estas cosas, pero hay una diferencia. Una diferencia. Dice Jesús allí, mirad también por vosotros mismos, versículo 34, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Y Abraham, dijo Jesús, ya había hablado él en el mismo capítulo 21 de Lucas, que estas cosas iban a ser más frecuentes, más abarcantes, más que nunca antes estamos viendo estas señales que nos presenta el Señor Jesús. Cuando Él dijo, cuando estas cosas comenzaren a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Entonces es el tiempo, hermanos. Es un tiempo que nosotros así como hubo un Noé que representó la paz, ¿qué más representaba Noé? Descanso, consuelo. Nosotros en este tiempo también podemos encontrar ese consuelo y esa paz. Cristo lo dijo, no te bien en San Juan capítulo, creo que San Juan 16, vamos a buscarlo rapidito. San Juan 16, versículos 32. Yo sé, hermanos, cómo la gente está viviendo hoy día de una forma desesperada. Casi diario, hermanos, diario. Encuentro gente que está desesperada. No solamente esta semana con lo que pasó en Indianápolis, en Minneapolis. La gente está viviendo una angustia. Hay gente en angustia. Pero note como dijo Jesús en San Juan 16, 32 al 33. Jesús les respondió, ahora creáis. 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Déjame decirte una cosa. Si Jesús, se ha puesto a pensar en esto, si Jesús, que fue el príncipe de la vida, tuvo que experimentar prácticamente la soledad, ¿cuánto más nosotros? Nota bien el versículo 33. De él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Así que si en la generación antediluviana hubiese conocido de ver a nuestro Creador, a Jehová de los ejércitos, aún en medio de toda aquella violencia, toda aquella maldad, aquella incertidumbre que había, ellos pudieron, si hubiesen buscado a Jehová de todo corazón, obtener la paz que solamente Dios puede darnos. Note cómo dice Jesús. Esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Hermanos, mucha aflicción. Hay familias desintegrándose. Hay dolor en las familias. Hay aflicción. Hay personas que se sienten perseguidos constantemente. Jesús nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nos encontramos en esa incertidumbre, hermanos, cuando nos encontramos agobiados, otra vez, cuando yo oía la noticia, la gente decía, ¿por qué? Esto es el colmo ya. ¿Cómo en una iglesia venir a empezar a tirar tiro con un arma de guerra? Es algo que como que el hombre no puede entenderlo, ¿no? Esas son señales de la venida de Cristo aquí en las tierras, mis amados. La historia se repetirá así. La historia se está repitiendo, mis amados. Recuerden, hay una historia en la Biblia, otra historia, que estamos viviendo en el día del tercer Elías, lo hemos predicado por acá.
El primer Elías, cuando él vivió en un tiempo de apostasía, de confusión religiosa, ¿verdad? A él le empezaron a perseguir tan solo porque estaba tratando de traer al pueblo a Dios, al verdadero Dios de nuevo. Había mucha religiosidad, sí. Había una unidad religiosa, sí. Pero la unidad era falsa. Estaban todos aún los hebreos, con los adoradores de Baal, unidos allí. Pero hubo un Elías. La historia se repite, hermano. Elías fue perseguido. Va a haber, nos ha dicho, una unión. Y eso lo estamos viendo, hermanos. Una unión entre lo que es el poder secular con el poder religioso. Se unió allí el poder secular que era representado por Acab, con el poder religioso representado por Jezabel. Y si Dios no se llevaba a Elías para el cielo, también le habían cortado la cabeza. Era fiel Elías, un hombre fiel, un hombre que podía, y lo hizo con toda valentía, enfrentarse a aquel rey que quería y a aquella mujer de Jezabel que querían cortarle la cabeza. La historia se repite. Fue el poder político secular con el poder religioso quien llevó a Cristo al Calvario y lo crucificaron. Entendemos, tenemos que entender todas estas cosas, hermano. Fue el poder político con el poder religioso también que persiguió a los fieles por unos 1260 años. La historia está llena, hermanos, de ejemplos. Y en estos últimos días Cristo nos recuerda: velad, mirad por vosotros mismos, que no caigamos en esa embriaguez, en ese letargo espiritual. Está embriagado el mundo, hermanos, otra vez. La gente que tiene el poder, que tiene la facilidad de parar de por lo menos parar gente desorientada o gente que no están en guerra, o tengan armas de guerra, tan solo por el apoyo popular. Si hay un hecho violento, averaje, cada 60 o 64 días, lo más lógico que uno puede decir: bueno, es tiempo ya que la paren. En vez de decir: vamos a orar por esta gente. Vamos a orar por esta gente. Si de veras, si fuera verdad que estuvieran orando, ¿ustedes creen que Cristo escucharía esas oraciones? No le suben ni del ceiling, ni del techo de los edificios. Pero nosotros, hermanos, esta meditación es para nosotros. Yo quiero, hermano, en esta hora, antes de leerle una cita que tengo que leerle por acá, que debe quedar bien claro, hermanos, en nosotros. Miren, déjenme leer este pasaje antes de leerle la cita que le quiero leer. El apóstol San Pedro, capítulo 2, creo que la carta número 2. Vamos a ver, por aquí lo puse. Sí, segunda de San Pedro, capítulo 2. El apóstol San Pedro, 1:9. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Nota bien cómo él menciona a estos dos personajes, tanto a Noé como a Lot. Hay algo ahí para nosotros. Otra vez, cuando nos encontremos en tanta aflicción, en tanta presión, tanto, como alguien dijo hace unos días por aquí, cuando yo veo una autoridad que se me está acercando, un policía, yo a veces me pongo hasta a temblar. Hermano, nota como dice el apóstol acá, la palabra de Dios. Capítulo 2, segunda de San Pedro, versículo 1. Aquí habla de estos dos personajes, tanto Noé como Lot. Nota bien. Dice: pero hubo también, capítulo 2, segunda de San Pedro, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías,
destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿cuántos? Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque versículo 4 sigue hablando el apóstol San Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, una palabra mal traducida, es un en el abismo, literalmente la palabra griega, que decir, lo va a tirar en un abismo en los 1000 años. Es un estudio para otra ocasión. Los ángeles con Satanás malo van a quedar como en un abismo acá por 1000 años. Así que la palabra infierno no aparece ahí, aunque aparece aquí en el original. Pero esa palabra no fue una buena traducción. Dice, los entregó a prisiones oscuras por unos 1000 años. Dios va a dejar abandonados, ¿no?, a estos ángeles que siguieron al enemigo. Y noten el versículo 5: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aquí hay una lección, hermano, otra vez. Ya leíamos, lo hemos conversado. ¿Por qué Dios guardó a Noé y no al mundo que estaba lleno de violencia y confusión y pecado? Porque Noé, note bien aquí. Gracias, Mirta. Porque Noé fue un pregonero de justicia. La vida de Noé, el mensaje de Noé era opuesto al ambiente que se vivía en aquel entonces. ¿Había maldad? Claro. ¿Había violencia? Claro. ¿Había confusión religiosa? Note bien que él empieza diciendo que habían falsos profetas. Pues sí, la sierva del Señor amplía. Dice que habían predicadores que se burlaban. Predicadores que se burlaban de Noé. Decían, no, este ya se le fue. Está hablando así, que viene un diluvio y va a destrucción, porque ya está viejito. Está caducando el hombre. Es un fanático. No le crean. Y dice aquí, hermano, guardó a Noé, aquel hombre que el mismo nombre quería hacer paz. Quería Dios decir que en él, en Jehová, podían encontrar el consuelo. Ojalá, mis amados, que nosotros podamos ser esos Noé modernos. Noé moderno. Que no importa que esté pasando o que deje de pasar a nuestro alrededor, que encontremos esa paz en Jesús en cada día de nuestra vida, porque estemos velando. Déjame seguir leyendo aquí. Dice, el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró ¿a quién? A Lot, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo era la experiencia de Lot también? Dice que estaba abrumado, estaba angustiado. Así como muchos hoy día, hermanos, debemos sentir angustia porque vemos esa embriaguez, esa glotonería espiritual, por así decirlo. La gente está borracha con las religiones hoy, borracha con las falsedades. La verdad presente se ha casi extinguido. Y estoy hablando dentro del adventismo también, hermanos. La verdad presente, como hablábamos esta mañana en la escuela sabática, se ha extinguido. Las iglesias se han convertido en clubes religiosos. Tristemente. Déjame entrar aquí en la conclusión. Cuando Cristo dijo allá en Lucas
iba a ser como los días de Noé, Lot. Además de mostrarnos la experiencia mala que había, pero también quería que nosotros meditásemos, buscáramos, decir: Señor, así como tú preservaste a un Noé, porque se mantuvo contigo en medio de toda aquella maldad y violencia, así como tú levantaste un Lot. Muchas veces yo oigo predicadores que hablan cosas tan negativas de Lot. Que fue el culpable él, que se le perdió su mujer, Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia dice que Lot fue un hombre justo. Hombre justo. Justo. No te olvides el versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 2. Porque este justo, lo repite la palabra de Dios, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, versículo 9, sabe el Señor yo librar de tentación a los piadosos. Hermanos, ojalá que entendamos esto. Jóvenes que me escuchan, los hermanos por donde todos los países nos están escuchando. El Señor en este tiempo también no ha cambiado. El Señor no cambia. El Señor en medio de todas estas aflicciones que estamos viviendo, problemas, angustia, el Señor dice aquí, sabe preservar a sus piadosos. ¿Qué es una persona piadosa? Usted busca el significado, es todo lo opuesto a una persona impía, que transgrede la ley de Dios, rompe la ley de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a ser hombres y mujeres en estos últimos días. Dice Apocalipsis 12:17 que el dragón va a hacer una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una guerra. Todavía no hemos visto nada. La historia se repite, ¿verdad? Y vimos con Elías, vimos con los tiempos de Cristo, vimos los tiempos de los fieles estandartes que murieron, más de unos 50 millones de personas en unos 1260 años, martirizados, acribillados, quemados vivos, descuartizados, tan solo porque fueron fieles a Dios. Nota bien, se unió el poder político con el poder religioso. Encontré una cita por acá que me llamó la atención y dije, déjame compartirla con mis hermanos en este día, porque estamos a punto de ver esto, hermano. Tanto los legisladores, políticos, por ganar la popularidad de los votos, vamos a seguir viendo lo mismo, apoyando acciones que sin duda van a seguir causando destrucciones a la humanidad. Por eso, hermanos, aún lo que vemos hoy día, el Señor permite estas cosas para que nosotros podamos ver. Primero, Dios ya había visto esto que estamos viendo. Esta gran nación, que empezó con los principios de un cordero, iba a ir terminando con el espíritu de dragón. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que hay personas que no les gusta que hablemos de estas cosas, pero tú no puedes esconder la profecía. No puedes negar lo que tú... O sea, la gente quiere tergiversar y tirar manto a las cosas. Como decíamos en la escuela sabática, ustedes lo leían una cita ahí. La gente trata de cambiar las cosas para querer agradar a la gente. Nota cómo dice aquí, en este libro, Consejo para la Iglesia, la Sierva del Señor, hay una cita, con esto voy a terminar. ¿Ok? Dice aquí, escúcheme. Déjame leerle.
Página 483. ¿Qué es lo que está en cuestión en un futuro cercano acá en este país y en el mundo entero? Tenemos que estar conscientes de esto. La cuestión, como va a terminar, va a ser entre la ley de Dios o los mandamientos de Dios con la ley del hombre. Ese es el meollo. Ese es el asunto. Y Satanás está preparando. Déjame repetirte lo que te he dicho varias veces, hermano, a ustedes. Satanás está preparando el ambiente de que es normal tú discriminar, perseguir a cierto sector de la sociedad. Es normal. Se están estableciendo precedentes. Y la gente está embriagada. La gente sigue embriagada. Sigue emborrachada con los quehaceres de la vida. Los afanes de la vida. Como dijo Jesús. No sé cómo dice aquí. 483 dice: la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, hemos venido hablando, sigue procurando librar la tierra de quienes temen a Dios y obedecen su ley. ¿Está bien? Satanás, ¿qué va a hacer Satanás? Excitará indignación contra la humilde minoría. Hermano Samuel, Rosa, va a levantar indignación Satanás contra una humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. En los días de Noé, la costumbre, se oían muchas voces, clamando paz y seguridad, pero había mucha violencia, mucha maldad. Nadie pudo pararlo. Llegó el día, dice allí en Génesis, que no lo leí 6, llegó el día que Dios dijo: hasta aquí es. Es más, dice la Biblia que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Qué más dice aquí? ¿No está bien? Una humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición. ¿Cómo este personaje? Pastor, pero ¿cómo estos individuos pueden estar haciendo cosas malas? No, nota cómo dice aquí. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Ya había descrito cómo iba a ser el pueblo de Dios. ¿Cómo era, Mirta? Dice, como una ¿qué? Minoría. Una minoría. ¿No está bien? Sigo leyendo. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Aquí viene ahora estos dos poderes que le he estado hablando, así como en la historia pasada, se van juntando. Dice aquí, primero, los perseguidores gobernantes. Majo, ustedes que me escuchan, los perseguidores, ¿quiénes? Gobernantes. ¿Y quiénes más? Rosa, ¿quiénes más? Ministros de la religión. Mire, los gobernantes y los ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, contra esa minoría. En la escuela sabática leíamos una cita de la sierva del Señor, que aún el pueblo profeso de Dios. Recuerden, hay un libro que no lo voy a leer ahora, no lo traje, se llama Spalding y Megan Collection. En español, yo creo que lo tienen ya en español. Página 10. Dice que uno de los peores enemigos nuestros serán los adventistas nominales, que nos entregarán a los católicos. La gente no le gusta oír eso. De hecho, hace unos años me dijo un pastor, amigo mío, dice: ay, Rafael, ¿por qué tú tienes que mencionar esa cita? La gente se van a desanimar. O sea, hablando de nuestros hermanos. No, hermano, la gente tiene que conocer la verdad. El enemigo tiene al mundo borracho hoy día, embriagados,
dijo Jesús, creyendo que lo que está bien está mal y lo que es mal es bueno. Ojalá, mis amados, que cada uno de nosotros, déjame leerte, terminar el parrafito aquí, ¿okay? Para concluir. Entonces estos dos poderes, los gobernantes y la religión, van a ir conspirando contra los fieles. De viva voz, note bien como dice la sierva del Señor, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por medio de calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo un así, dice las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, hablando del sábado, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Bueno, vamos a ver acciones supresivas. Satanás está preparando el ambiente, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Se va a seguir viendo, hermanos, más maldades, más violencia, más confusión religiosa. Ojalá que usted y este servidor mantengamos presente que así como hubo un Noé, que quiere decir paz, seguridad, así también como hubo un Lot, cubierto, escondido. Allá en Apocalipsis dice que aquel remanente va a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y el libro de Isaías dice que nuestro escondedero va a ser en Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude en esta hora, hermanos. Así que no hay que, no todo está perdido. No, hermano, no todo está perdido. En medio de toda esta confusión y situaciones que estamos viviendo, podemos encontrar la paz, pero solamente en Jesús. Yo he vencido al mundo, dijo él. Así que ojalá que ese sea nuestro pensamiento en el día de hoy. Vayamos, aquellos que puedan, arrodillarnos y tener una oración. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo y divino nombre. Padre, ayúdanos para que a través de tu gracia, a través de tu Santo Espíritu, nosotros podamos ser hombres y mujeres, jóvenes, niños, aún los niños, que podamos estar cubiertos con tu justicia, que podamos estar escondidos en ti, Padre, para que nada ni nadie nos haga desviar de este camino en que tú nos has llamado. Oh Padre, que ese imperativo que tú nos has dejado a través de tu Hijo amado, velad en todo tiempo, sea una realidad en cada vida nuestra. Velemos en todo tiempo para, a través de tu gracia, vencer las tentaciones del enemigo. Velando en todo tiempo, Padre, para que nadie ni nadie nos desvíe de esta verdad presente que tú nos has dado, a la cual seamos llamados para ser santos y fieles en este tiempo. Oh Padre, ayúdanos para que mirando al Calvario, mirando a Cristo Jesús, todos podamos ser transformados de gloria en gloria hasta su venida. Oh Padre, perdona nuestros pecados, perdona los pecados de tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Y al final, Padre, cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos, que todos, junto a nuestros seres queridos, junto con tu iglesia, donde quiera que esté, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice también los alimentos que vamos a ingerir en unos instantes y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.